de gente que se dice ser un líder en la causa de Dios y sin embargo ese liderazgo es un liderazgo egoísta. Ellos están pensando en sí mismos y no en el pueblo al cual tienen que liderar. El tema de hoy tiene por título Enoc. Es un nombre, pero es más que un nombre. Es un ejemplo de vida que el pueblo de Dios tiene que imitar, así como tiene que imitar a Jesús. Ha habido a lo largo de la historia hombres y mujeres que con su carácter son referentes a los cuales imitar. Algunas personas dicen que es difícil vivir sin pecar, que es imposible vivir sin pecar. Sin embargo, Enoc fue trasladado al cielo porque llegó a un punto de su vida en que estaba tan cerca de Dios que Dios dijo, vente conmigo. Jesús en realidad es el que caminaba con Enoc, el que está en relación con el planeta Tierra directamente, siempre desde la creación, es Jesús. En todos los ámbitos lo vemos reflejado. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces con el nombre de Jehová, el yo soy. Jesús dijo que él era el yo soy. Y también el ángel de Jehová es Jesús, que quiere decir el enviado de Dios, el enviado del Eterno. Y Jesús también es eterno. Así que aparece en todo el Antiguo Testamento relacionándose con la humanidad y especialmente relacionándose con aquellos que le aman y lo obedecen, como es el caso de Enoc. Enoc conoció personalmente a Adán. Enoc fue trasladado al cielo unos 40 años después de la muerte de Adán. Tanto Enoc como Adán son representativos de la humanidad que será redimida. Adán simboliza a aquellos que murieron pero van a resucitar. Y Enoc representa a aquellos que no van a morir y van a ser trasladados al cielo en el momento de la venida de Jesús. ¿Cuáles eran las características de la sociedad en el tiempo de Enoc? Esto lo encontramos en el libro Patriarcas y Profetas. Y allí se nos dice cómo era el tiempo de Enoc. Es en el capítulo 6 donde encontramos la historia de Set y de Enoc. Dicen las escrituras que Enoc tuvo un hijo a los 65 años, página 71. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Durante los 65 años, primero. Pertenecía al santo linaje y a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa y confiaba en el Redentor que vendría. Pero, después del nacimiento de su primer hijo, si ustedes recuerdan cuál fue el primer nombre del primer hijo de Enoc, era Matusalem. Enoc era el padre de Matusalem. Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestada en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podrían tener en el Padre Celestial.
el infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación día y noche y con todo el fervor de su alma trató de manifestar ese amor a la gente entre la cual vivía. Entonces, ¿cuál fue lo que lo llevó a Enoc a ser un hombre santo? Entender el amor de Dios que iba a dar a su hijo, no a otro Dios, sino a su propio hijo por la humanidad. Y el caso de Enoc es un caso que se puede imitar perfectamente en nuestro tiempo, porque recordemos que la humanidad, que constaba de grandes hombres intelectualmente muy avanzados, mucho más avanzados que lo que es la humanidad hoy, estaba pervirtiéndose. Adán murió a los 930 años, pero antes de la muerte de Adán ya la humanidad estaba bastante pervertida. Incluso Elena de White dice que al principio, cuando pecó y Dios le dijo vas a morir, él pensó con terror en esa muerte y deseó no morir. Pero después de 900 años y ver lo que pasó en el mundo en esos 900 años, cuando ya estaba viejo, Enoc, Adán, deseaba morir, deseaba descansar, quería morir. Pobre Adán, ¿no? Había visto el desastre en que se había convertido el mundo. Dice Elena de White en la página 73, Patriarcas y Profetas, Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Dios le mostró todo el futuro hasta la segunda venida de Cristo y él tenía que comunicar eso a toda la humanidad. Hay escenas que lo habían impactado y él sentía ese deseo. He aquí, dijo, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Enoc condenaba intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos. Reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. Díganme, ¿no es este nuestro mensaje para hoy en día también? Claro que sí, es el mismo mensaje. El mensaje de Enoc, y estamos hablando de algo que ocurrió hace 5.000 años. Y Dios no cambió su mensaje. Algunas personas se burlan y dicen, ¿cuántos años hace que están predicando que va a venir una ley dominical, que Jesús va a venir? Y no viene. Hace 5.000 años, hace 6.000 años que se está predicando eso. Y con razón, y los que predicaron eso y los que siguen predicando ahora son bendecidos por Dios. Aquí en este capítulo se habla de que Enoc vivía en el campo y predicaba en las ciudades. Por eso logró ese estatus de bienestar, de santidad, porque vivía en el campo, en contacto con la naturaleza, lejos de las perversas ciudades que ya se habían multiplicado por toda esa tierra. Recuerden ustedes que el primero que creó una ciudad fue Caín. En el Génesis capítulo 4 se habla que fundó una ciudad y les puso el nombre de su hijo, que casualmente también se llamaba Enoc. Pero no es este Enoc.
Y ¿nos sentimos identificados con Enoc? ¿Saben que no? Y eso es lo que a mí me duele muchísimo. Porque escucho a predicadores, ya sean predicadores de pastores o laicos, no importa, hay gente que tiene miedo de salir de las ciudades, se han acostumbrado a vivir en las ciudades, en medio de la inmundicia de las ciudades, y tienen miedo de salir de allí. Y entonces en sus predicaciones le dicen a la gente, sí, va a llegar un momento en el que habrá que huir de las ciudades, y es cuando es la ley dominical. Pero no dicen solamente huir, dicen salir de las ciudades durante la ley dominical. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la sierva del Señor. Hay que salir antes. ¿Por qué? Porque hay que formar un carácter para pasar la última tribulación. En este libro, que tengo acá, otro libro, Eventos de los Últimos Días, Elena de White también habla de Enoc y dice así: Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros hoy. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, y lo mismo que la nuestra. Sin embargo, vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de la época en que vivió. De la misma manera podemos nosotros permanecer puros e incorruptos. Enoc vivía en el campo e iba periódicamente a las ciudades a predicar, y cuando la gente escuchaba su predicación se unía a él y se iban a vivir al campo para tener una relación más directa con Dios. Elena de White en el capítulo 6, en el capítulo 7 de Eventos de los Últimos Días, habla acerca de la vida en el campo. Y dice así: los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. Fíjense con qué poco, ¿no? Con poseer un pedazo de tierra. No dice muchas hectáreas, no dice grandes campos, no, un pedazo de tierra. Porque es en la tierra donde uno aprende a conocer el amor de Dios. No la conoce en el cemento de las ciudades, en el vidrio o en el plástico. No. La conoce al ver crecer los árboles, al ver crecer el césped, al ver a los animales, a los pequeños animales, o a los grandes animales. Página 99 ella dice: volvemos a decir fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a las puertas. Por eso digo a nuestro pueblo: no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a su misma imagen. Qué fácil que se hace la vida espiritual de una persona que vive en el campo. Es más fácil criar a los niños en el campo, en contacto con la naturaleza. Se prescinde totalmente de las tablets o de los teléfonos celulares. No hay tiempo para eso. Los niños se cansan al estar haciendo tareas en el campo. Cortar el césped, ayudar
a plantar, ayudar a cosechar. Todo eso es un beneficio que la gente de la ciudad no puede comprender hasta que un día van a visitar el campo y ven a sus hijos corriendo detrás de algunos animalitos, como pueden ser ardillas, liebres o cualquier otro animal, y se divierten y se cansan y vuelven cansados a sus casas. Pero ¿saben qué? Vuelvo a decirlo, a mí me duele mucho en el corazón que muchos predicadores dicen, no, hermano, hay que evangelizar las ciudades. Usted no salga de la ciudad hasta la ley dominical. Recién en la ley dominical usted tiene que salir de las ciudades. Y lo dicen a propósito, porque confunden dos palabras. Una palabra es huir y la otra palabra es salir. No son lo mismo. Uno sale con tiempo, con preparación, meticulosamente, con tranquilidad. En la huida uno sale como puede, con una mano atrás y otra adelante, corriendo como corría Lot o como lo hicieron correr a Lot los ángeles que lo sacaron de Sodoma. ¿Y quién quiere esa experiencia? ¿Quién la quiere para sí esa experiencia? Muchos predicadores le dicen, predicadores adventistas, porque los predicadores de otras religiones ni les importa, porque ellos piensan que van a ser arrebatados antes de la tribulación, así que no importa dónde estén viviendo. Pero nosotros sabemos que la vida en el campo es para la edificación de nuestro carácter. Así lo dice Elena de White. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer, cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. Las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esa contaminación. Y muchos padres hoy lloran y dicen, mi hijo no va a la iglesia, mi hijo tiene 12, 13, 14 años y ya no quiere ir más a la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Y tendría que haberlo educado en el campo. Lo educó en medio de la basura, le dio de comer basura. ¿Y qué quiere? Que tenga la mente sana. Llenó su mente de basura y ahora es 10 veces más difícil. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Página 100 de Eventos de los Últimos Días. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. No está hablando de la huida, no está hablando de la huida, no está hablando de la ley dominical, está hablando de ahora, en este tiempo. ¿Por qué muchos predicadores obligan a la gente a vivir en las ciudades? Porque tienen miedo de sus salarios, porque dicen, no, si esta persona se va al campo no va a tener dinero para darme los diezmos a mí. O si son laicos, dicen, si yo le digo a la gente que se vaya al campo, me van a decir, ¿y por qué no sale usted? ¿Por qué no está usted viviendo en el campo? Usted se queda en la ciudad y nos manda a nosotros al campo. Como nadie quiere hacerlo, entonces este mensaje se calla, se ignora o se confunde. Y eso casi que es peor. Porque se le dice a la gente, hay que predicar en las ciudades, y es verdad. Pero para predicar en las ciudades, no necesariamente uno tiene que estar en la ciudad.
Página 98, eventos de los últimos días. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirles de lo que acontecerá sobre la tierra. Entonces, es una falacia, es una mentira decirle que el que está en la ciudad es el que va a predicar el evangelio. No, no lo hacen ahora ni lo van a hacer. Porque no tienen el carácter formado a la semejanza del Hijo de Dios. Elena de White lo dice muy claro. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Y esta cita está en el libro Evento de los Últimos Días y lo tiene todos los dirigentes de la iglesia y todos los hermanos deberían tenerlo. Y entonces, ¿por qué hacen la pregunta? ¿Cuándo tenemos que salir de las ciudades? Hace años que tendrían que haber salido de las ciudades. Pero ahora viene el otro tema. La gente que no ejerce la fe se pregunta, no tengo dinero para comprar un terreno. A ver, vayamos a la historia de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, Abraham no preguntó a dónde voy a ir, simplemente salió y el Señor le dijo, yo te voy a mostrar el lugar. Yo tengo un lugar para ti preparado, te voy a mostrar. ¿Y cuánto pagó Abraham por la tierra que Dios le mostró? Nada, porque vivió ahí durante muchos años sin pagar nada. La primera propiedad que compró Abraham fue la cueva de Macpela para enterrar a su esposa. Vivió años, décadas, gratis en el campo. Entonces la gente que dice, yo no tengo dinero para salir al campo, es una excusa, en realidad no quiere salir al campo. Porque puestos en la mano de Dios, Dios abre los canales. Si todo el planeta Tierra es de Él, ¿cómo no va a tener una parcela para cada hijo de Dios que quiere salir de las grandes ciudades? ¿Cómo no la va a tener? Sí que la va a tener. Puede haber un campo en alquiler, puede haber un campo en préstamo, y el Señor unirá a esas personas, el que necesita a alguien que vaya a su campo a cuidarlo y el que quiere salir para que salgan. Miren, hermanos, no es necesario vivir lejos de las grandes de las ciudades. Salir de las grandes ciudades e ir hacia ciudades más pequeñas, pero no vivir adentro de las ciudades pequeñas. Uno puede vivir relativamente cerca, pero en el campo. Esto pasa en muchos lugares. Las ciudades están en un lugar, concentrada toda la gente en ese lugar, y los alrededores están vacíos. Y bueno, usted viva ahí en los alrededores donde va a tener paz, tranquilidad, no va a tener vecinos barulleros que hacen ruido, automóviles o lo que sea que pasa por ahí que no lo deja descansar. No va a tener contaminación y probablemente está a 5 kilómetros de la ciudad, de la pequeña ciudad. Y en esos 5 kilómetros usted puede ir con un automóvil, una bicicleta, una moto, lo que sea, a hacer tareas en la ciudad. Para tomar contacto con la gente, ¿qué tareas puede hacer? Por ejemplo, puede ser un buen carpintero, un buen herrero, un buen, no sé, electricista, un buen plomero o fontanero, lo que sea, que la habilidad que tiene y puede desarrollarla en la ciudad, cobrar algún buen dinero también por sus trabajos, hacer un excelente trabajo, hacerse famoso y que toda la gente, zapatero, sí, como dice Sonia, sí, zapatero, lo que sea, puede hacer cualquier tarea, pero vivir y criar su familia en un ambiente distendido, en un ambiente de paz y de tranquilidad. Miren,
Les cuento, porque yo vivo en el campo hace 25 años. Y claro, cuando compramos este campo, el señor nos llevó hasta comprarlo, este campo. El dueño anterior o los dueños anteriores habían hecho un cerco de alambre, ¿no? Y palos, postes y alambres. Es común, todos los campos grandes tienen ese cerco. Bueno, como este campo era muy antiguo, los postes, algunos de los postes estaban ya medio podridos, y entonces entraron unas vacas de un vecino que se escaparon de su campo, y como mi césped estaba tierno y bien cortadito y buena parte de los otros campos estaban inundados porque estuvo lloviendo mucho, entonces vinieron a mi campo a comer pasto fresco. Yo no me di cuenta, yo no estaba, pero mis perros, son dos perros, Border Collie, las empezaron a correr a las vacas, ¿no? Y una de las vacas se chocó contra uno de los postes de la tranquera, donde sería la puerta de entrada, y lo rompió. Ustedes imagínense, una vaca grande pesa como 500 kilos, lo rompió, estaba medio podrido. Ahora lo tenemos que arreglar. Pero ese no es el tema, es que ahora todas las vacas entran por ahí, como todavía no lo hemos arreglado, entonces todas las vacas, esta mañana teníamos como 5 vacas adentro de la casa comiendo el pasto del parque, y uno puede preocuparse con eso y agarrarse la cabeza y decir qué desastre, pero no, son lindas. O sea, es lindo, los animales hechos por Dios, tenerlos ahí al lado de uno, mientras uno está desayunando en la cocina o en el comedor, tiene la ventana abierta y me está mirando una vaca que está comiendo el pasto del lado de afuera. Uno lo toma con esa filosofía, no se preocupa sí, abonan la tierra también. A veces piso el abono ese. Es muy lindo, todo es muy lindo en el campo. Deben conocer ustedes los zorrinos. Los zorrinos, un olor espantoso cuando se enojan, ¿no? Pero son muy bonitos de verlos. Y el otro día estábamos con mi esposa en el living, en la sala, estábamos con las ventanas abiertas, y mis perros estaban durmiendo, porque son así, bueno, medios vagos, ¿no? No les gusta hacer nada productivo, salvo espantar a las vacas. Y pasó un zorrino por adelante de la cara de los perros, pasó caminando. Y yo le digo a mi esposa, mirá un zorrino. Uy, si les tira la orina a los perros, no lo vamos a poder ni acercarnos. Y no, porque los perros ni se movieron, ya deben saber lo que es un zorrino. Y pasaba el zorrino con su colita levantada y pasó y caminó. Y así, todos los animales que hay en el campo son muchísimos. Y nos divertimos tanto con mi esposa viéndolos y acariciándolos algunos de ellos, ¿no? Un vecino vino y me pidió si podía poner unos caballos de él comiendo el césped también en otra parte del terreno. Nuestra propiedad son 6 hectáreas, unas 13 acres, para los que viven en Estados Unidos o que se manejan con ese tipo de información, de mediciones, ¿no? Unos 13, 14 acres más o menos. Y así que tengo un poco de terreno libre y los caballos estaban pastando ahí y viene mi nieto, un domingo creo que vinieron a almorzar con nosotros, mi hijo, su familia, mi nieto, tengo un solo nieto, viene y me dice, abuelo, hay caballos. Digo, ¿querés venir a tocarlos a los caballos? Y se le iluminaron los ojos. Sí, quiero tocar un caballo. Y así que fuimos
y él pudo acariciar los caballos, pues se dejan acariciar, son muy, muy mansos los caballos, como los perros, ¿no? Si uno va con cariño, los animales se dejan. Es una forma de acercarnos a la creación de Dios. Es tan lindo estar con los animales. Instruir a los niños en eso, en vez de instruirlos en las porquerías que ven en internet o en la televisión, en la calle. No hay nada nuevo, no hay nada bueno allí. Sigo. Página 99, dice Elena de White. Volvemos a decir fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerrazos, eso ya lo leí. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen del Señor. Les invito a leer el libro Eventos de los Últimos Días. Cada una de estas citas de Elena de White son fabulosas. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Más claro que esto no hay. Por eso yo los invito a todos a que establezcan esa relación íntima con Dios. Se hace tan fácil en el campo. Yo no quiero salir nunca del campo. Hasta que Jesús venga quiero quedarme aquí. Pero mi obra de predicación se hace a través de estos medios de comunicación y también personalmente en las ciudades. A través de estos 25 años hemos logrado, con mi esposa y mi familia, ser muy conocidos en el pueblo. 26.000 habitantes hay en el pueblo. El pueblo está a 5 kilómetros de mi casa. Hemos sido conocidos por nuestras tareas en el pueblo, por los cursos para dejar de fumar, por las predicaciones, por mi programa de radio. La gente nos conoce y realmente aprecia lo que hacemos. Hemos regalado miles de libros. La gente los aprecia. Entonces, yo pregunto, los que ahora están viviendo en las ciudades, ¿qué tarea están haciendo? El 90% de las iglesias no trabajan. En las iglesias trabaja un 10-15%. El resto de la hermandad se contenta con ir y ver cómo otros trabajan, cómo otros les predican, cómo otros dan la lección de escuela sabática, cómo otros hacen las tareas, y ellos se contentan con ir una vez por semana. Ni siquiera van al culto de oración. ¿Cuál es el beneficio de vivir en las ciudades entonces? ¿Cuál es el beneficio? Simplemente ganar dinero. Miren, mis hermanos, en el campo se vive con la mitad del dinero que se vive en la ciudad. Se lo puedo asegurar, yo vivo en el campo. Cada vez que tengo que ir a Buenos Aires, que me queda a 200 kilómetros, la ciudad de Buenos Aires me queda a 200 kilómetros, la ciudad que tengo cerca se llama Las Flores y es mediana, 26.000 habitantes, pero Buenos Aires es grande. Y cada vez que tengo que ir a Buenos Aires sufro. Sufro por dos razones. Por el tráfico, el tránsito que hay, que es terriblemente enloquecido, toda la gente está loca. Nunca hay lugar donde estacionar el auto. Y la otra razón es que cada vez que tengo que hacer algo, me cuesta fortuna, todo me cuesta el doble de lo que pago acá en Las Flores. Y entonces cuando alguien dice, yo quisiera vivir en el campo, pero no me va a alcanzar lo que gano. Sí, le va a alcanzar. ¿Sabe qué? Le va a alcanzar y le va a sobrar. Si se pone en las manos de Dios y hace la voluntad de Dios, todo le va a alcanzar. Es difícil para cada uno de nosotros confiar en Dios. Yo lo sé.
lo sé por experiencia personal. Por eso digo estas cosas, porque a mí me costó cuando el Señor me dijo en 1996. En 1996 el Señor me dijo, si sigues predicando estos temas sobre la venida de Jesús y los cumplimientos de la profecía, si sigues predicando estos temas tienes que cambiar tu estilo de vida. Yo hasta 1995 comía carne. No una cosa que comía todos los días carne, de vez en cuando comíamos carne. Y el Señor me dijo, no, ese no es el plan de salud que yo le di a Elena de White. Cuando empecé a estudiar eso, yo dije, bueno, le dije a mi esposa, tenemos que dejar de comer carne. Mi esposa dijo, sí, no hay problema, a mí no me importa ni me gusta mucho la carne, así que no hay problema. Y a mí tampoco, así que no fue difícil para nosotros. Hace casi 30 años que no comemos carne y estamos re bien de salud. No hemos padecido ninguna de las plagas que ha habido en los últimos años. No las hemos padecido. El campo nos da una vitalidad que mucha gente me dice, usted se lo ve más joven de lo que es. Cuando les digo la edad que tengo, 67 años, mucha gente dice, parece más joven de lo que es. Sí, porque respiro aire puro, porque tomo agua pura, no contaminada, porque como alimentos sanos. Entonces, el Señor me dijo, si querés seguir predicando, tenés que cambiar, porque la gente te va a preguntar y vos no le vas a poder mentir, o vas a tener que encontrar alguna excusa para decirle que la carne está autorizada, y yo no autoricé la carne. La carne va a ser cada vez peor. Así que dejamos de comer carne. Y después el Señor me dijo, si seguís predicando esto, te vas a tener que ir a vivir al campo, porque ese es mi plan. Cuando salió el libro Eventos de los Últimos Días y yo lo empecé a leer, yo dije, tengo que irme a vivir al campo, pero yo no quería vivir en el campo porque tenía una vida muy, muy buena en la ciudad, muy buena. Ustedes no se imaginan lo bien que yo vivía en la ciudad y lo feliz que era viviendo en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo excelente, porque podía hacer la obra de Dios. Yo predicaba en todas las iglesias de Buenos Aires, todos los sábados del año, tenía mi agenda llena de pedidos de predicación a la mañana y a la tarde, y a mí me encantaba eso. Y yo decía, mira Señor, ¿cómo estoy haciendo la tarea acá en la ciudad? ¿Por qué me quieres sacar? Donaba y daba mis cifras muy, muy grandes porque a mí me sobraba el dinero viviendo en la ciudad. Y el Señor me decía, ¿sabes que tu vida no vale nada si yo no te protejo? Tenés que ir a vivir al campo. Y con mucho dolor le dije, está bien, Señor, dirígeme tú y yo voy a ir. Y el Señor, después de 2 años de ir y andar por todos lados, buscando cuál era el lugar, Él me dijo, este es el lugar. Y este fue, hace 25 años que estamos acá. ¿Pasamos hambre? No. ¿Tuvimos que apretarnos el cinturón? Sí, sí, ya no sobraba el dinero como sobraba antes. Ahora había que contar las monedas, pero valió la pena. Mis hijos se criaron en un ambiente en el cual sabían que no se podía derrochar nada, nada. Tenían que cuidar el calzado y la ropa, cosa que cuando vivíamos en Buenos Aires no le importaba porque podíamos comprar, nos sobraba el dinero para eso. Pero eran chiquitos, eran pequeños cuando nos vinimos a vivir acá y supieron en experiencia propia que había que ahorrar y que había que ser muy meticulosos y que, bueno, había que comer lo justo, lo que se podía comer. Fueron años duros, pero fueron años bendecidos. Y ¿saben qué? Yo me doy cuenta ahora, cuando mis hijos son grandes, ya mi hija menor tiene 29 años, la mayor tiene 38, y dos hijos entre medio.
también de 30 y tantos años. Ellos me dicen, papá, los mejores años de mi vida fueron los años que pasamos en la chacra, ahí en el campo. Qué lindo que era. Uno de mis hijos vivía subido en los árboles. Yo le decía, sos un mono, parecés un mono, todo el tiempo subido en los árboles. Dice, pero es que me gusta subirme a pensar. O sea, él subía a los árboles y desde ahí arriba miraba todo el paisaje y pensaba. Ahora es el director de jóvenes de la iglesia de Palermo, en Buenos Aires. Y así, cada uno de mis hijos y de mis hijas aprendieron a cocinar, porque no había televisión acá. Acá había lectura, una biblioteca grande y llena de libros para todos mis hijos, porque los inviernos son duros, como les comenté antes de empezar la reunión, son duros acá, y ellos se metían en sus camas, se tapaban y se ponían a leer, y así pasábamos los inviernos en el campo. Es mi experiencia, la quiero compartir con ustedes y la puedo compartir todo lo que quieran preguntarme, yo puedo darles los consejos que quieran, pero el consejo fundamental es salgan de las ciudades para criar a sus familias en el campo y salgan ahora. Ya no hay tiempo, están perdiendo un tiempo precioso porque vienen aprietes, vienen cosas, van a perder el dinero, van a perder sus trabajos, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo en los próximos años. Los niños crecen, los niños se hacen adolescentes, se hacen adultos, y si se crían en la ciudad cuando sean adolescentes, usted no los va a poder meter en la iglesia. Si no lo hizo antes, va a ser muy difícil. También lo he visto en un montón de gente llorando porque sus hijos ya no están en la iglesia. Y vienen a pedir oración, pero si uno no hace la tarea, las oraciones no la pueden hacer. No perdamos más tiempo, mis hermanos. Oremos nosotros, los padres, para que el Señor nos oriente. Seamos personas dedicadas a la crianza de nuestros hijos en medio de la oración, aferrándonos a las promesas del Señor, de que si los padres son justos, sus hijos van a tener alimento siempre, no importa de dónde. Hubo un momento, y con esto cierro, porque es una experiencia que muchas veces recordamos con nuestra esposa. Recién nos acabábamos de mudar. Habíamos abierto una iglesia aquí, se habían bautizado varias personas del pueblo. Nosotros veníamos de Buenos Aires, no sabíamos hacer una huerta, acabábamos de mudarnos. Estaban los albañiles construyendo una casa para nosotros. Nosotros vivíamos en una pequeña casa que ya estaba en la propiedad, pero era muy pequeña. Nosotros éramos 6, pensábamos invitar a mi suegro. Y llegó un momento en el que estábamos muy apretados de dinero, muy apretados de dinero. Para colmo, el país, Argentina, había entrado en una crisis, la crisis del 2001, una crisis que llevó al país a la bancarrota, cesaron los pagos, no había dinero por ningún lado, bueno, una cosa así. Y estaba por llegar el fin de semana y mi esposa dice, no tenemos, hasta que cobremos, o cobre yo, mi esposa es médica, dice, no tenemos dinero para comprar alimentos para el fin de semana. Yo dije, bueno, a ver, déjame ver qué es lo que puedo hacer. Y lo que podía hacer era orar. Y en eso que estábamos orando, no en el momento de la oración, sino una hora o 2 horas después, no recuerdo exactamente, pero fue así. Sentimos que alguien llama, no a la puerta, llama desde afuera, porque como vivimos en el campo, las casas están lejos de la puerta de entrada.
y salgo a ver, y era una hermana de iglesia que se había venido en bicicleta los 5 kilómetros que tiene que cruzar una ruta. Se había venido en bicicleta, en una bicicleta que tiene un carrito atrás, ¿no? Y en el carrito traía una canasta llena de verduras y frutas. Y nosotros la mirábamos así, hermana. Dice, mire, tuve tanta producción que estoy regalando y sentí que tenía que regalarles a ustedes porque tienen muchos hijos. Comimos más de una semana, era terrible la cantidad. Mi esposa hizo tartas de acelga, espinaca, de todo. Comimos de todo. Esta hermana tenía, porque ella tenía una huerta grande y se dedicaba a eso. Y entonces vino a regalarnos eso en agradecimiento porque nosotros éramos los líderes de la iglesia. Y hacía, qué sé yo, 6 meses que estábamos viviendo acá, o un año, pónganle, todavía no habíamos, menos de un año, no habíamos tenido en producción nosotros, que tampoco sabíamos mucho de plantar. Pero Dios nos respondió de esa manera. Y eso es lo que hace Dios. Y eso es vivir por fe. Y tengo tantas anécdotas de cómo Dios me ha mostrado que para Él nada es imposible, y que sus hijos no van a pasar hambre porque Él tiene muchos recursos. Lo único que nos pide es tengan fe, pruébenme, tengan fe. Así como Abraham salió y no sabía dónde iba y Dios lo sostuvo, lo mismo exige de ti, como a Enoc, como a Abraham, a menos que tú quieras ser como Lot. Y entonces tendrás la experiencia de Lot, que yo no la quisiera tener nunca, ni quisiera que nadie la tuviera. Lot perdió todo. Lot perdió a su familia, sus posesiones, y casi pierde su vida. Lot salió casi desnudo. Mis hermanos, no quiere eso Dios para ti. Dios quiere que seas feliz ahora, que te aferres a Él y que aprendas a confiar en Él. Porque cuando confías en Él, entonces estás preparado para las pruebas finales. Que el Señor te bendiga. Amén. Regálanos, querido hermano, la oración final, por favor. ¿Cómo no? Amado Padre Celestial, gracias por mostrarnos cómo es tu amor, cómo tú deseas beneficiar a tus hijos con la naturaleza que creaste, con la paz que tú nos puedes dar en un entorno natural. Señor, dale fe a cada uno de tus hijos para que ellos decidan dejar el mundo sin escuchar los malos consejos de aquellos que le dicen quédese en las ciudades porque usted tiene que predicar en la ciudad viviendo en la ciudad. Cuando tú dijiste a través de tu sierva que las ciudades tienen que ser amonestadas por los que viven fuera de ellas. Señor, que nuestro carácter pueda ser formado a la semejanza del carácter de Cristo, tomando como ejemplo el ejemplo de Enoc, la vida de Enoc, la vida de Abraham. Líbranos de las equivocaciones, líbranos de nosotros tomar el control de nuestra vida, sino que seas tú el que nos mueve, el que nos conduce, el que nos lleva a la Canaán celestial. Rogamos todas estas cosas porque sabemos que tu Hijo nos ha redimido con su sangre y en su santo nombre lo rogamos. Amén. 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 Bendiciones. Muchas gracias, hermano Daniel. Dios te Amén. bendiga. Qué Amén, buen amén. mensaje para todos y cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos ser como Enoc, tener Amén. un encuentro Bendiciones, hermano. personal con Dios.